Otra vez acá Alejandro Gregory, mi amigo economista del interior, que en realidad vive en la capital desde hace mucho, me va a hacer alguna pregunta y vamos a conversar un poco sobre temas interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ale? ¿Qué tal? Tengo esta pregunta que la saqué de un libro tuyo, que dice: en la evolución de la Argentina, decís, el planteo estricto y moral nos condena a la canción de protesta, es decir, a un tipo de composición cuyas cualidades sensibles están al servicio de un mensaje dicho con palabras, a la explicitación de un sentido, lo cual supone una gran limitación en la expresividad artística. ¿Qué quiere decir que un arte que tenga una explicitación de sentido? Eh, ¿Por el, qué pun- sería de menor calidad? el punto de partida ahí es la idea de la hipermoral, es decir, de que todo significa en el eje del bien y del mal, y que entonces cualquier cosa que uno haga o diga o escuche, si estamos hablando de música, eh, se ubica dentro de ese eje. Entonces, si haces música, tenés que hacer música por el bien, por decirlo así, a favor del bien. Tenés que identificarte siempre en qué punto estás. A mí me parece que es absurdo, que precisamente el arte lo que tiene de valioso es que no es conciencia, que es eh, sensibilidad. Y que por supuesto es una sensibilidad que tiene relación con la conciencia, pero no está determinada por la necesidad de decir algo explícitamente o mandar un mensaje, ¿no? Eh, yo veo muy claramente, por ejemplo, hay gente que cuando escucha canciones escucha la letra y está pendiente de la letra. Y hay otras personas, mi caso, que, digamos, sí, si la letra es abominable, molesta, pero de hecho hemos disfrutado de los Beatles sin saber inglés cuando éramos chicos. Y escuchamos música cantada, oratorios de Bach en alemán y no entendemos alemán. Y digamos, la música es precisamente música, es otra vía de comunicación, no es lenguaje verbal. Y aún en el caso del lenguaje verbal, por ejemplo, si hablamos de literatura, también ahí no tiene que estar la historia ni los personajes y sus vicisitudes determinadas por un mensaje que uno quiere enviar y demostrar. No sé qué escritor dijo, no sé, Hemingway, para mensajes el correo. En general, lo que hay en el arte es la inmersión en un mundo de cosas que significan por sí mismas sin necesidad de ser traducidas a una explicitación. Todo intento de traducirlo a una explicitación, a mí me parece que le quita valor, eso es lo que dice el párrafo que vos leíste, le quita valor a la experiencia artística, que es sensibilidad envuelta, no es una sensibilidad explícita, es una sensibilidad de cosas que valen en sí mismas y no se sabe por qué valen, y ese es el valor. ¿Por qué una forma en un cuadro va ahí? ¿Por qué un color va ahí y no otro? Bueno, porque sí, porque es ahí. Bueno, dijiste Hemingway, recuerdo que en una oportunidad me regalaste los cuentos de Hemingway y cuando los empecé a leer dije, pero esto no quiere decir nada. Me costaba la idea de que no tenga un sentido el cuento. Entonces por ahí empecé a buscar en internet qué decían del cuento. Y cuando empecé a ver qué decían, dije, pero la interpretación que hicieron valía tanto como la mía. Entonces dejé de buscar interpretaciones. Es que me sorprende que hayas venido de una posición tan racionalista, no te hacía así. Por supuesto que no hay nada que interpretar en el arte. ¿Qué tenés que interpretar? A ver, la consagración de la primavera, Stravinsky. Ah, claro, escucho los pájaros. No, son vientos de una orquesta, es música, te gusta, no te gusta. Ya está, es eso. Paradójicamente, a mí lo más profundo me parece ese nivel que suele ser denunciado como superficial. Me gusta, no me gusta. Me gusta quiere decir, pasan cosas que no sé qué son, pero me interesan y me satisfacen, aunque te hagan sufrir, porque muchas veces la música, por ejemplo, te hace sufrir, te hace experimentar emociones dolorosas, ¿no? ¿Por qué no? Pero no sabes por qué, no hay por qué saber. Es decir, ir al arte con la pregunta de qué quiere decir esto es partir de una posición poco artística. Al arte hay que ir con otra actitud, no la de querer saber qué quiere decir. No quiere decir nada más que lo que dice. No quiere decir Entonces, nada. Es en sí mismo un sonido, una historia, un personaje.
Y hay grupos, bueno, dentro del rock, por ejemplo, es muy claro, hay grupos que son militancia, es decir, que son transmisión de mensajes con muy poco valor artístico. Para mi gusto, por ejemplo, Los Redondos, son puro mensaje, o Sumo, son puro mensaje. No hay mucho arte, no hay mucha sensibilidad valiosa ahí, son cosas como muy precarias que transmiten un mensaje. Bueno, ¿y cuál es el mensaje? Porque fíjate, justo puse dos casos en donde no hay mensaje explícito, el mensaje es una postura existencial. Incluso en los Stones veo lo mismo, ¿no? Es jugar el rol, bueno, de contestatario, de disruptivo, de atrevido, de no sé qué, de antisistema. Entonces, O sea el que, valor, sí. el valor de esas obras está en la posición ideológica que representan. Bueno, a mí el arte no me parece cuestión de posición ideológica, me parece cuestión de sensibilidad. Y justo son obras, bueno, los Stones me gustan más, aunque tampoco tanto, son obras que a mi gusto sensiblemente no tienen tanto valor. Tienen mucho más valor, por ejemplo, Hendrix, los Beatles, son cosas que estéticamente son más consistentes y más valiosas. ¿Qué decías? Que parecía como, por momentos te interpreté como, viste esa fórmula que se utiliza, por ejemplo, todo arte es política, eh, toda cultura es política. O sea, que ese tipo de arte en donde está plasmada la idea de que es política, sería un arte más pobre, digamos, porque no hay sensibilidad, sino es un mensaje lo que se quiere dar y un mensaje político. Yo pienso eso y creo que la idea de que todo es política es una mirada tremendamente empobrecedora. Es decir, es el intento de quien se dedica a la política de que todo significa en su campo. Pero de igual manera, vos que sos economista lo sabés, se puede decir todo es economía, o se puede decir todo es biología, o se puede decir todo es psicología. Es decir, uno está promoviendo su campo de comprensión cuando dice eso. Lo cierto es que la realidad no pertenece a ninguno de esos campos. Esos campos son miradas de la realidad. La realidad pertenece a todos y a ninguna. En realidad, las cosas pasan porque pasan indisciplinadamente y después uno las estudia desde una disciplina. Ahora, llevar toda experiencia humana a un campo de significación política es empobrecedor. Me parece que es idiotizante completamente. Y en el caso del arte es muy claro para mí. Un arte que se pretende político es un arte que no tiene la fuerza suficiente de ser meramente sensible y de entregarse a otra dimensión, a mi gusto, más profunda de las cosas. O sea, sería como cuando dicen que el rock es antisistema, sería anteponer lo político por encima de lo artístico, porque el rock es un formato de hacer música que tiene un estilo marcado, pero, o sea, más estético que político sería. Yo No creo sé si me... que, a ver, lo podríamos pensar así, el rock fue antisistema en un momento en donde las costumbres estaban establecidas de modo más férreo y de un modo que a nosotros hoy nos parece antiguo, y apareció una fuerza artística de experimentación no solo en el campo de la música, sino en el campo de la vida. Y y lo que pasó fue que ese impulso ganó. Y entonces el sistema se hizo rockero, por decirlo así. El sistema se hizo hippie. No es que el rock fue derrotado por el sistema porque ahora ya no es posible esa disrupción. No, el rock y esa ola de sentido cambió la época. O bien, había una ola de cambio y hubo una expresión musical de eso. Ahora, una vez que esa ola cambió la cosa sigue ya existiendo en otro plano. Y las costumbres sexuales, las relaciones entre padres e hijos, la relación con el trabajo, un montón de cosas fueron modificadas por esa cultura o ese impulso del rock, por ejemplo, o del hippismo. Entonces yo creo que ahora el sistema es hippie, por eso es absurdo la interpretación que sostiene que el rock fue derrotado por el sistema porque es música que se compra y se vende. Qué absurdo pretender que lo que hay que modificar el sistema es la circulación de la riqueza como mercancía. Absurdo total. Siempre se compró, se vendió y más bien el capitalismo es un sistema súper exitoso para sacar a la gente de la pobreza y lograr evolución en un montón de campos humanos. Así que me parece que es una mirada un poco precaria. Por eso a mí en una época se me había ocurrido la idea del neo-hippie. El neo-hippie es un hippie que no está en contra del sistema, porque como ahora el sistema es más hippie, lo prueban millones de cosas, como ahora el sistema es hippie, el neo-hippie no está en contra del orden social, sino que quiere aportar
¿Con qué? Bueno, con su estilo, por supuesto, pero es el estilo que impera hoy en día, la informalidad propia del rock, del hipismo, la experimentación, es moneda corriente hoy. Y ya se soltó, la cadena se soltó. Digamos, hay una libertad gigantesca en todos los planos. Que haya Y, logros difíciles, bueno, tiene que ver con que nosotros no tenemos mucha capacidad tal vez en algunos planos, pero no porque no haya libertad. En general lo que hay a partir de determinada época es el incremento de libertad es extraordinario, ¿no? y la abstracción en el arte y que tenga o no un mensaje, porque muchas veces a veces uno capta un mensaje de una obra, aunque no lo tenga y se lo adjudica, pero hay obras que son súper abstractas, en la pintura, por ejemplo. Eso sería, no sé, en tu opinión, un arte un poco más elaborado, o la abstracción no tiene nada que ver con la sensibilidad. Es evidente que en la abstracción resulta mucho más difícil adjudicarle un sentido ideológico. Por lo tanto, podríamos decir que la abstracción es más material. La música es abstracta, listo. No hay representación ninguna en la música, a no ser que hagas el canto de un pajarito, pero no hay manera de que la música represente algo. Lo que se llama la música de programa, que es dentro de la música clásica, ¿no? La idea de que, bueno, al principio es una sinfonía, no hay palabra, pero al principio la ninfa pasea por el bosque. Es una explicación ridícula que circulaba como si fuera la verdad de la obra, pero no lo era. Por más que se diga, no lo era. Por más que el compositor dijera, no lo era. La obra vale por sí misma. Una manera distinta también de captar esto es obra que merece ser explicada para ser disfrutada, es obra ineficaz. Te tiene que gustar y tenés que comunicarte por lo que la obra es, no necesitas que te la expliquen, porque no hay nada que entender. Pero bueno, en relación con la abstracción, otra cosa muy interesante. La abstracción parece como en pintura, ¿no? La mayor materialidad. Es un cuadrado de un color y hay un redondel rojo. No hay nada que decir. Podés generar discurso respecto de las reglas del arte, cómo ahora el cuadrado, pero en general yo creo que es más cercano a ese tipo de obras al no hay nada que decir que otras obras en donde la representación de la figura da pie a decir, digamos, una cantidad de versos inmensos. Pero lo interesante es que el inicio de la pintura abstracta, que tiene tres pintores, básicamente, Malevich, Kandinsky y Mondrian, los tres llegan a la abstracción absoluta por vía mística. Es raro eso, porque uno diría, bueno, lo que hacían era enchastrar lienzos de una manera muy linda, ¿no? Para mí la belleza es un criterio fundamental. Lo que se ha modificado no es la cancelación del criterio de belleza, lo que se ha modificado es la percepción de la belleza. Hoy podemos sentir belleza en cosas que en otra época podían parecer feas, pero para mí la belleza sigue siendo un criterio valioso por más arte contemporáneo que estemos considerando. Bueno, los tres tipos que se supone que llegan al mayor enchastre, por decirlo así, llegan por una vía mística, por ideas espirituales elevadas, que de alguna manera los llevan a ese plano de concreción. Pero de todas maneras me parece que el cuadro abstracto es puro color y forma, y listo. O sea que no llegan, o sea, yo no conociendo cómo es que llegaron, tendía a pensar que, o hubiera creído que habían llegado por una fórmula de inteligencia, digamos, por decir, bueno, ¿qué sería inteligente hacer después de tal otro movimiento cultural? Viste que pasa mucho que arman a la salida de un museo una obra que parece como que el artista quiso ser inteligente, armar algo que tiene como un chiste, un mensaje. Bueno, eso es racionalismo, es creer que la obra se genera con una idea, sí, ideológica o con un concepto. A mí no me gusta, yo no creo en esa vía del arte. Yo creo que a veces aparece, por ejemplo, en el caso de estos tres pintores, yo creo que apareció la justificación ideológica mística para algo que les pasaba en el plano concreto del disfrute de la forma y del color. Porque también hay que, ahí como lo analizamos psicoanalíticamente en las vidas humanas, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace o la realidad. Uno puede, cuando uno trata de explicar por qué quiere a alguien, dice boludeces, porque uno no sabe por qué quiere, ni se puede saber.
ni hay por qué saberlo, ¿no? Uno, digamos, el decir siempre es como una cosa un poco flojita, floja de papeles. Si lo tomamos como la verdad plena en relación con la realidad, me parece que nos estamos equivocando como locos. Hay más bien que entenderlo como, bueno, son cosas que se dicen, ¿viste? Kandinsky, sí, ¿viste? Lo que quieras. Lo cierto es que son unos cuadros lindísimos. Tal vez, o sea, me gusta lo que decís respecto de que por ahí hasta tiene más valor ser descriptivo emocionalmente con lo que a uno le pasa con la obra y lo que le gusta, me genera esto, que ser explicativo tratando de encontrar el por qué me gusta o racionalizarla. Hace un par de años leímos un artículo, no sé si me lo pasaste vos a mí o lo compartimos, nos lo había pasado alguien, respecto de la manera correcta de hacer introspección, ¿te acordás? Ajá, sí, Entonces, pero no me acuerdo qué decía el bueno, artículo. decía esto, en general cuando uno hace introspecciones y uno se examina a sí mismo para ver qué hay en lo profundo, uno dice, bueno, ¿por qué me enamora esta persona? Y dice cosas. Bueno, el artículo dice que todas esas cosas son incomprobables, como diría Julián. Son están sesgadas y tienden a probar las propias hipótesis. O sea, son una repetición de lo que ya sabemos. Y que en realidad eso no aporta nada como modo de conocer. Lo que hay que hacer, el modo correcto de introspección es lo que vos dijiste recién, descriptivo, no el por qué, sino el qué. ¿Cómo es? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? O sea, tomar el detalle de lo real, no buscar la explicación de por qué sucedió eso. Otro plano en donde esto es muy claro, para mi gusto, como deformación, es el plano de la política, en donde siempre vivimos pensando, ¿por qué hemos llegado a esto? Sin saber, en realidad, que lo importante es qué queremos con esto y cómo lo vamos a hacer, no algo que pasó. Y lo que pasó antes no trae las claves para destrabar el presente. La clave está en el deseo. Y el deseo es también el que marca la experiencia artística. ¿Qué querés? ¿Qué te gusta? Bueno, estás ahí. Aunque parezca más superficial, el me gusta, no me gusta es para mí el horizonte perfecto del arte y en las relaciones humanas también. ¿No? Bueno, sí, me hiciste recordar a una película que creo que se llama The Wire, algo así. Es de un malabarista, creo que es francés, que cruzó las Torres Gemelas con un cable que tiró, que es real. Cuando se estaban construyendo las torres, él puso un cable de manera ilegal y pasó haciendo equilibrio de un lado al otro. Y cuando se bajó, obvio, había un montón, la filmación está ahí, real, un montón de gente, la policía y los periodistas se le acercaron y le preguntaron por qué lo había hecho. Y el francés le dice, ustedes norteamericanos buscan mucho el por qué. No hay por qué, porque sí, pues se me antojó hacer esto. Vos sabés que Pero yo leí una novela, no me acuerdo quién es el autor, sobre esa historia fabulosa, me parece que está bastante bien documentada, el tipo se preparó años y en el momento, es muy interesante todo lo que cuenta, y en el momento de hacerlo, tuvo como una primera dificultad y después llegó un momento que estaba tranquilo, el tipo se acostó ahí en el cable con la vara, que la pértiga creo que se llama. Y estaba, o sea, llegaba un momento de dominio absoluto. Y sí, sabía, por supuesto, lo iban a meter preso. Las Torres Gemelas estaban en construcción, entonces tuvo que meterse en la obra con ayudantes. Ni siquiera entendí muy bien cómo llegó a tirar el cable de una a otra, porque aparte no es un cablecito, tiene que ser un... no, Bueno, muy, muy impresionante. Sí, claro, ahí es un desafío a la interpretación psicológica. Seguro que si nos damos manija decimos, bueno, quería llamar la atención, la mamá no lo cuidó de chico, pero a muchos la mamá no lo cuidó de chico, sino por eso terminan haciendo cosas así. Es decir, es interesante llegar al punto en donde concluimos que lo que nosotros muchas veces validamos como explicación, en realidad es verso puro y no tiene ningún sentido. Y habría que retraerse un poco de esa voluntad racionalista de buscar explicación siempre para aceptar las cosas como son, como diría el Zen, aceptar la forma de la realidad, incluso nuestra forma y la forma de nuestro deseo en esa realidad, ¿no? Que me parece que está constreñida, encerrada en la necesidad de una explicación. Te querés ir de casa, le dicen los padres a un adolescente, pero ¿por qué? ¿Por qué te querés ir? Y el pibe tiene que inventar algo, como si no fuera legítimo simplemente quererlo. porque sí. Bueno, pasa también, uno en terapia quiere encontrar un porqué al problema que tiene porque cree
que si sabe el por qué se resuelve el problema. Según esto, según esta posición sería, no importa el por qué, no hay por qué. Claro, el punto es, sí, por supuesto, en terapia uno va con esa idea socrática de conócete a ti mismo y con la creencia de que si uno llega a descubrir el por qué, lo desactiva. El psicoanálisis nunca pensó las cosas, bueno, nunca no, hay por supuesto muchos psicoanalistas que trabajan así, pero si vamos a la teoría me parece que nunca fue tan así. Lo que es como, bueno, habría ahí que desarrollar, tratar de entender cómo opera el análisis, si no, ¿no? Pero creo que tiene mucho más que ver con el qué que con el por qué. Y esa creencia de que uno puede llegar a un porqué es lo que, digamos, adolece del defecto principal. No hay verdad distinguible en el porqué. Hay hipótesis. Y la formulación de hipótesis no sé si tiene tanta validez. A veces sí, podemos decir que muchas veces, dándole una vuelta al argumento, podemos decir que el esbozo de respuestas al porqué te permite armar una escena mental en donde podés avanzar, porque está justificado. Me voy a separar por lo que me hiciste hace 4 años. Me voy a separar porque, no sé, porque sos muy parecida a mi mamá y eso hace que no me excites. Cosas que uno dice, pero pueden servir para operar, ¿no? Claro. Aunque no sean del todo ciertas. ¿Qué importa también, ¿no? Podríamos aplicarle el criterio a la búsqueda del porqué. Aunque no sea cierto, es una expresión. Como para volver a la pregunta, entonces, con la que arrancamos. Entonces, arte es sensibilidad. O sea, sería lindo, por ejemplo, un documental del rock o de la música, pero del lado en donde el artista, o sea, se percibe la sensibilidad que generó. Por O sea, ejemplo, claro, un artista que racionalmente dijera, bueno, yo no puedo hacer rock porque no nací en Inglaterra ni en Estados Unidos, yo nací en Argentina, entonces tengo que hacer tango. Es una ridiculez, a no ser que te guste el tango. Entonces, tal vez lo que pasa es que te gusta el tango y decís ese verso como justificación. Pero si no es un verso justificativo y te estás impidiendo tu obra para el lado que dispare, llevándola para lo que vos creés justo, es una ridiculez. Y es prueba de falta de potencia sensible, porque el artista se ve llevado por su sensibilidad. No tiene necesidad de andar pensándolo tanto, ni de justificarlo tanto. Cuando la obra se aparece, aparece, y no tiene que darle tanta vuelta. Me parece a mí. sí, lo de la sensibilidad, entonces es como, o sea, hay algunos artistas como que si estuvieran embriagados de sensibilidad o son hipersensibles. Poetas, por ejemplo, a veces parece como que viven el amor como si fuera que los tocan así y ya. Nietzsche, que decía cosas buenas en relación con el arte, dice que el poeta es un narcisista total, ¿no? Que está como siempre haciéndose la fiesta a su sensibilidad. Pero dice otra cosa que tiene que ver con lo de la embriaguez. Dice que para que haya arte, para que haya alguna actividad artística, tiene que darse primero la condición fisiológica previa, que es la embriaguez. La embriaguez de varios tipos, la embriaguez cualquiera, la embriaguez primaveral, dice él, lo que te agarra cuando viene la primavera y estás como feliz y pleno y excitado, la embriaguez debida a los narcóticos, la embriaguez de una voluntad fuerte, la embriaguez, ¿cuál otra dice? La embriaguez del virtuosismo, del desafío, de la superación, porque nosotros vemos en el mundo del arte, por otra parte, una zona muy calma y espiritual, pero cuando lees el inicio de la literatura para piano que hoy veneramos, Beethoven, Liszt, todo eso, los tipos se juntaban a competir como si fueran raperos. Y fue muy gracioso, Bach hacía zapadas, se juntaba con sus hijos y zapaban en barroco. No había una partitura y se ponía a tocar. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo de la competencia, ¿no? Que a nosotros nos parece absurdo, porque una obra excelsa como puede ser la de Beethoven, las sonatas para piano, uno no diría que tienen que ver con que el tipo estaba caliente y quería derrotar, no sé si competía con Liszt o con quién, ¿no? Y había como veladas, entonces supongo que tocaba uno y lo aplaudían, después tocaba el otro y decía, no, no sé, muy gracioso. Hubiera sido genial que en esa época hubiera existido YouTube y tener cámaras y ver los videos de esos combates, ¿no?
Bueno, en fin, muchas cosas hemos dicho, algunas espero que interesantes. ¿Lo dejamos acá? Dale, Gracias, Ale. abrazo.